Vamos a estudiar en esta oportunidad el libro de Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24, que tiene como subtítulo el Apocalipsis de Isaías. Ya hemos visto en los capítulos anteriores que Isaías, a través del Señor, pronuncia un juicio que va hacia todas las naciones. Hemos estudiado el juicio que va a la nación de Tiro, a la nación de Damasco, e incluso el juicio a Moab, a los filisteos, varias ciudades vecinas de Israel. El Señor le ha emitido un juicio, pero en el capítulo 24 ya el juicio es para todo el mundo, ¿okay? Y cuando hablamos del juicio que es para todo el mundo, en Apocalipsis, en el Apocalipsis de Juan, ya lo hace referencia como Babilonia, ¿ok? O sea que el mismo juicio que se menciona aquí en el capítulo 24, 25, 26, incluso hasta el 27, ya es lo mismo que viene hablando el profeta, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis. Por eso se le llama el Apocalipsis de Isaías, en esta sección que abarca de Isaías capítulo 24 a Isaías capítulo 27. Hoy vamos a estudiar el capítulo 24 con el favor de Dios y vamos a ver que prácticamente no tiene nada de diferente con lo que escribió el apóstol Juan. Veamos el capítulo 24, versículo 1. He aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. En otras palabras, el día del juicio, el día de la ira, como se menciona también en otros escritos de los profetas, el día de Dios, nadie se va a escapar. No es porque alguno tenga mucho dinero, mucho poder, muchas posesiones o mucha influencia, se va a escapar. No, todos vamos a ser medidos, todos vamos a ser juzgados, ¿ok? Uno para vida eterna, otro para condenación. Depende de cada uno de nosotros, ¿no? Si hemos aceptado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en el día de la ira, en el día del juicio, nadie se va a escapar. Versículo 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Así que, porque el Señor dijo que la tierra iba a ser vaciada y saqueada, esto se va a cumplir. O sea, la frase que dice aquí, porque el Señor lo ha dicho, esto no tenga duda, mi hermano. Cuando dice porque el Señor ha pronunciado esta palabra es porque así lo va a hacer. Y dice en el versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y esto es algo muy importante. La tierra está enferma. Y esto no hay que dudarlo, no hay que mirar para muchos lados, esto lo podemos ver alrededor. Vemos el sistema que está gobernando el mundo, la mayoría de los sistemas están enfermos, ¿okay? De hecho, el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12, hablando de una de las señales del fin del mundo, que habló Yeshua, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pregunto, ¿será que la maldad se ha multiplicado estos últimos años? Yo creo que sí. Y de hecho, dice que la palabra maldad en el griego es la palabra adikia. Adikia tiene que ver con transgresiones de la ley. ¿Okay? En otras palabras, por haberse multiplicado las transgresiones de la ley, el amor de muchos se enfriará. Y es natural, ¿no? Porque también el apóstol Pablo dice que muchos en los últimos días no van a tener afecto fraternal, no van a tener afecto natural. O sea, por ejemplo, antes veía uno un niño, la ternura del niño, que uno
se derretía, uno decía, ay, tan lindo, tan bello, ¿no? Pero hoy en día todo eso se ha perdido, todo eso se ha perdido, o sea, ya no hay amor por el prójimo, ni siquiera por el inocente, ni siquiera por el que está padeciendo, ni siquiera por el que tiene necesidad, el que no tiene de comer. Incluso hay mucha gente que pasa al lado de personas que viven en la calle, que están muriendo de hambre y le dan igual. O sea, ni siquiera los mueve un poquito, no llegan a sentir misericordia. O sea, ya el amor de muchos se ha enfriado. Y esto es por consecuencia de la maldad, por consecuencia de la transgresión. Continúa diciendo aquí que los altos pueblos enfermaron. Cuando habla de los altos pueblos enfermaron, tiene que ver con las naciones grandes, las grandes ciudades. Y tú no tienes que ver que, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Tokio, de China, las grandes ciudades, ¿cómo lo ven? Hay pecado por todos lados, o sea, homosexualidad, hay transgresiones por todos lados, ¿okay? Asesinatos, violaciones, hay lujuria, corrupción por todos lados, o sea, eso no hay que esconderlo, eso se ve a flor de piel, ¿ok? Líderes corruptos por todos lados. Así que esto es una señal de que estamos en los últimos tiempos. Y por consecuencia dice, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, y aquí lo dice más claro, así como lo dijo Yeshua, que el amor de muchos se iba a enfriar por haberse multiplicado la maldad. Aquí el profeta Isaías ve lo que dice, porque traspasaron las leyes. ¿Okay? ¿Por qué las grandes naciones? ¿Por qué los grandes pueblos? ¿Por qué las grandes ciudades están enfermas, están corrompidas? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. En otras palabras, dejaron al lado la palabra de Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con su creación, con la palabra de Dios, lo han dejado a un lado. Por consecuencia, por dejar al Señor a un lado, dice que la tierra enfermó, la tierra se corrompió, el amor de muchos se enfrió, como dice Mateo 24:12. ¿Okay? Dice el versículo 6, 24:6, por esta causa, y fíjate, por esta causa la maldición consumió la tierra. Es lógico. Maldición tiene que ver con estar alejado de Dios, ¿ok? Al estar alejado de Dios, pues vienen muchas consecuencias. El enemigo no va a tirar rosa, el enemigo no va a bendecir tu vida. El único que puede bendecir tu vida es el Eterno, es el Señor. Y si tú dejas al Eterno a un lado, lógicamente te van a venir maldiciones, te van a venir cosas terribles. Por eso dice, por esta causa, por haberse alejado de Dios, la maldición consumió la tierra, ¿ok? Y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Muy importante. Por esta maldición, dice, disminuyeron los hombres. Y yo quiero compartir con ustedes lo que dice Apocalipsis 8, versículos 10 y 11, dice, hablando de el tercer ángel que tocó la trompeta, y dice que cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de las aguas, de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Ajenjo significa amargo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿Okay? Así que vemos un paralelismo también de lo que habla el apóstol Juan, que dice la tercera parte de las aguas se convirtió en amargo, en ajenjo, ¿verdad? Y dice que murieron muchos, murieron cantidades de personas por esta razón.
Aquí el profeta Isaías dice que disminuyeron los hombres, o sea, por haberse multiplicado la maldad, muchos hombres murieron, muchos hombres padecieron, ¿ok? Y dice el versículo 7, se perdió el vino. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Porque el vino es sinónimo en la escritura de alegría, de gozo. Dice, se perdió el vino, enfermó la vid. Gimieron todos los que eran alegres de corazón. Ahora, esto que se perdió el vino tiene que ver también con que va a haber escasez de vino, escasez de alegría también podríamos decir. Y es que en Apocalipsis 16, si vemos Apocalipsis 16, 8 y 9, dice que cuando se derrama la cuarta copa, o el cuarto ángel cuando derrame la copa, dice que va a derramarla sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Okay? Así que dice que la cuarta plaga va a caer sobre el sol. ¿Okay? Y este sol va a calentar y va a quemar gran parte de los hombres también, ¿no? Y fíjate que no solamente el calor va a traer consecuencias de muerte, sino que esto a su vez va a haber mucha sequía, ¿ok? Va a haber demasiada sequía y tal vez podríamos decir que al haber sequía no va a haber vino, no va a haber frutas, no va a haber vid en este caso, ¿verdad? Y dice, se perdió la vid, enfermó el vino. Gimieron todos los que eran alegres de corazón, o sea, se lamentaron. ¿Por qué? Porque cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Y esto es interesante, ¿no? Porque en Apocalipsis también dice lo mismo. Si vemos Apocalipsis, capítulo 18, versículo 22, hablando de Babilonia, recuerda que Isaías está hablando aquí de la tierra en general, ¿ok? Pero ya el apóstol Juan, cuando habla en Apocalipsis, ya se refiere a Babilonia. Y es que Babilonia todo tiene que ver con todo el sistema del mundo. Jesús dijo que el que es del mundo es contra mí. ¿Okay? Fíjate que dice Apocalipsis 18, 22. Apocalipsis 18, 22 dice, y voz de arpista, de músicos, de flautista y de trompeteros no se oirá más en ti. Hablando del sistema del mundo, o Babilonia. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. ¿Okay? Así que cuando venga el día del juicio, el día de la ira del Eterno, pues va a haber una gran desolación. Babilonia va a caer y no se va a levantar más. Por eso dice aquí que en versículo 8 cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, ¿okay? O sea, ya no va a haber más fiesta, más parrandas. No beberán vino con cantar, ¿okay? La sidra les será amarga a los que la bebieren. Y algo interesante lo que dice Amós, quiero citar con ustedes Amós 8:10. Amós 8:10, fíjate, es interesante cómo la palabra está sintonizada. O sea, no es porque Isaías está hablando de una cosa, Juan está hablando de otra cosa, o los profetas menores están hablando de otra cosa. No, todo está sincronizado con lo que tiene que ver con los últimos días. Y fíjate lo que dice Amós 8:10, hablando de lo mismo. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio o luto sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito,
de unigénito, y su postrimería como día amargo. O sea que el día de la ira del Eterno no es un día de felicidad, no es un día de alegría para aquellos que se pierden, es un día amargo, es un día de gran tribulación, ¿ok? Es un día de terror, en otras palabras podríamos decir así. Así que el Eterno va a convertir las fiestas en luto. Lógicamente estas fiestas paganas, estas fiestas, estas orgías donde se blasfemaba el nombre de Dios. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Vanidad tiene que ver con vacío, con hueco, ¿ok? Y es interesante, ¿no? Porque muchas personas andan en la vanidad de la vida. Si usted analiza en qué se enfocó el día de hoy, o en qué nos enfocamos el día de hoy, ojalá que no haya sido en la vanidad, sino que nos hayan enfocado en hacer la voluntad de Dios, en buscar del Señor. Pero si nos enfocamos solamente en la vanidad, ¿de qué nos estamos llenando? De vanidades, de vacío, de huecas sutilezas, ¿ok? Así que dice, versículo 10, quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Y en otras palabras, el Eterno en los últimos tiempos va a zarandear, como dice el profeta menor, va a zarandear la casa de Israel. Y de ese zarandeo van a quedar un remanente. Aquí cuando habla de que y la tierra en medio de los pueblos como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Rebusco después de la vendimia tiene que ver como cuando uno agarra un árbol frutal, ¿verdad? Y lo bate, lo sacude para que caigan los frutos, pero cuando termina de sacudirlo, siempre quedan unos frutos colgados, o sea, siempre quedan unos poquitos frutos, ¿ok? Así está comparando el Eterno con el remanente. Después que haya este zarandeo, después que haya esta prueba que va a venir sobre el pueblo de Dios, pues solamente un remanente va a quedar fiel al Eterno. Un remanente es el que va a quedar y es el que le va a ser fiel al Eterno. ¿Y qué va a hacer este remanente? Dice en el versículo 14, este remanente alzará su voz, ¿okay? Cantarán gozoso por la grandeza del Señor. Desde el mar darán voces, ¿okay? O sea, del mar también tiene que ver con naciones, ¿okay? O sea que desde las naciones este remanente va a dar voces, va a dar alabanza, va a dar gloria al Eterno. Y podríamos decir que en el versículo 15 dice, glorificad por esto al Señor en los valles, en las orillas del mar, sea nombrado el Señor Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cántico. ¿Y cuál era ese cántico que se escuchaba en lo postrero de la tierra? Gloria al justo. Y este remanente tiene una característica muy especial, que le da gloria y le dice que al justo. Vimos en Apocalipsis que muchos de estos impíos, muchos de los impíos, cuando caigan estas plagas, cuando caigan estas abominaciones, la ira del Eterno sobre ellos, muchos van a blasfemar el nombre de Dios. Y blasfemar el nombre de Dios tiene que ver con que, oye, ¿por qué me pasa esto? Que yo no merezco esto, que Dios es injusto. Incluso muchos dicen que el juicio de Dios es un juicio arbitrario, es un juicio injusto. Muchos van a decir esto. Pero el remanente de Dios, lo que quede, ¿qué van a decir? Justos son tus juicios. Justos y verdaderos son tus juicios. Y fíjate lo que dice, gloria al justo. Gloria al justo, versículo 16. Y yo dije, mi desdicha, hablando Isaías, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. O sea que aquí
Isaías se lamenta. Isaías se lamenta porque al ver que solamente un remanente es el que queda fiel, un remanente es el que va a seguir la voluntad de Dios. Óigame, tanto pueblo que redimió el Señor, por tanta gente que muere el Señor y muchos se van a perder. Y solamente un remanente es el que va a darle gloria al Eterno. Así que dice Isaías y se lamenta, ay de mí que soy prevaricador. Dice el versículo 17, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Así que, fíjate, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. ¿Por qué? Porque acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso o en la trampa, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán las ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. En otras palabras, va a haber un gran terremoto. Y esto también lo profetiza Yeshua en Mateo 24. O sea, dice que aquí en Isaías dice, y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada. O sea, desmenuzada tiene que ver con sacudida. ¿Ok? En gran manera será la tierra conmovida. Ahora, ¿por qué el Señor permite todas estas cosas? ¿Por qué hoy en día hoy en día, fíjate, no estamos todavía en el día de las plagas o en el día del juicio de Dios? Estas son las señales que el Señor dijo que iban a suceder antes de que viniera el día de la ira. Por eso, si nosotros somos sabios, al ver estas señales que están sucediendo alrededor del mundo, temblores, terremotos, inundaciones, huracanes, volcanes, guerras, rumores de guerra, enfermedades, pobreza por todos lados, si nosotros somos sabios, entendemos que ya estamos en los últimos días. Y si estamos en los últimos días, lógicamente buscamos prepararnos, o sea, buscamos estar listos para recibir al Señor. Que cuando venga ese día de ira, cuando venga ese día del juicio, pues nosotros no estemos perdidos en pecado, que nosotros no estemos perdidos allá en la vanagloria, como dice aquí, que iba a estar el mundo, o sea, inmerso en la vanagloria de la vida. Así que dice aquí el versículo, desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Versículo 20, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. O sea, la tierra ya no va a ser como la conocemos, ya no va a ser como antes. ¿Okay? Ya después de esto lo que viene es el juicio de Dios, o sea, las plagas, las condenaciones. Y acontecerá en aquel día. ¿Cuál día? En el postrero de los días, ¿ok? En el día del Señor, dice, acontecerá en aquel día que el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto. ¿Cuál cree usted que es el ejército de los cielos en lo alto? ¿A qué le viene a usted a la cabeza? ¿Cuál es el ejército de los cielos en lo alto? ¿Cuál es ese ejército? Fíjate lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Fíjate lo que dice. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Cuándo va a ser el juicio de estos ángeles caídos? Está aquí diciendo Isaías que en los postreros de los tiempos, en aquel día, en el día del Eterno, en el día del Señor. Así que en el día del Señor dice que castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. O sea que el juicio va a ser tanto para los ángeles caídos, también para los reyes o los poderosos de la tierra. ¿Okay? Nadie se va a escapar.
y serán amontonados como se amontonan en los encarcelados en mazmorra. Mazmorra. ¿Alguien sabe qué significa mazmorra? Dice, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. ¿Okay? Y esto también lo menciona en el libro de Apocalipsis, que Satanás y sus ángeles también van a ser encarcelados, ¿okay? Van a ser encadenados hasta el final del milenio, donde van a ser juzgados, donde van a ser lanzados en el lago de fuego. La palabra mazmorra, cuando dice aquí que iban a ser encarcelados en mazmorra, tiene que ver con cisterna. ¿Okay? Las cisternas vacías, donde había agua. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando lanzaron a José? José de Egipto lo lanzaron en una cisterna. Eso es una mazmorra. También se utilizaban como cárceles cuando no había agua. Cuando ya estaban rotas, se utilizaban como prisión. Y culmina diciendo en el versículo 23... La luna se avergonzará y el sol se confundirá. ¿Por qué la luna se va a avergonzar y por qué el sol se va a confundir? Dice, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Así que en el reino de Yeshua, el reino del Mesías, el sol y la luna, la luz que dan estos astros, pues prácticamente va a ser insignificante. O sea, la luz del sol va a quedar insignificante porque la gloria del Eterno va a alumbrar a todo el mundo. Por eso es que en Apocalipsis dice que ya no había necesidad de día ni de noche, porque la gloria, la luz del Eterno era la que alumbraba toda la tierra. Así de poderosa es la gloria del Señor. Así que si tú quieres, también puedes permitir que esa gloria, que esa luz del Eterno, que es la luz de la verdad, que es su palabra, alumbre tu vida. ¿Recuerda cuando Moisés descendió del monte de Sinaí? ¿Cómo era su rostro? Resplandecía. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Así nosotros también tenemos esa oportunidad. Si nosotros cada día continuamente estamos en la presencia de Dios, nosotros vamos a resplandecer, nosotros vamos a llamar la atención y nos van a decir, óigame, tú tienes algo diferente a los demás. ¿Por qué? Porque estás en comunión con el Eterno, porque estás en comunión con Dios. Y eso se logra solamente en comunión, en oración, en ayuno, en estudio de la palabra con el Eterno. Así que preparémonos, mis hermanos, preparémonos porque ya esto es los últimos días. Ya esto es los últimos días, ya las señales se están dando, ya los dolores de parto están cada vez más seguidos, ¿ok? Así que preparémonos para que no nos tome por sorpresa y seamos entonces como unas vírgenes insensatas. No, tenemos que ser unas vírgenes prudentes, ¿ok? Que ante las señales, pues agarramos aceite y nos preparamos. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, muchas gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque en estos tiempos finales tú nos has llamado para andar en su luz. Permita, mi Rey, que nosotros podamos estar cada día preparados y que cada día, Señor, podamos confiar en ti, buscarte de corazón y que tú perdones cada una de nuestras iniquidades, mi Dios. Ayúdanos a estar firmes ante las acechanzas del diablo, mi Dios, y que nosotros podamos vencer en tu nombre. Porque en el nombre de Yeshua te lo quiero pedir. Amén. Amén.